Tal vez conozcas a Jim Carrey por su inigualable talento para la comedia, por películas como La Máscara, Ace Ventura o The Truman Show. Pero lo que quizás no sepas es que detrás de esas sonrisas que hicieron reír a millones hubo años de lucha, pobreza y una fe inquebrantable en sus propios sueños. Jim nació el 17 de enero de 1962, en Ontario, Canadá. Su infancia estuvo lejos de la alfombra roja. Su familia era humilde y cuando Jim tenía 12 años, la situación económica se desplomó, tanto que tuvieron que vivir en una furgoneta y luego en una tienda de campaña. Imagínate a un niño de 12 años, yendo a la escuela durante el día y limpiando baños de fábrica por la noche, para ayudar a su familia. Ese era Jim Carrey. Pero había algo que ni la pobreza ni la adversidad podían quitarle: su capacidad para hacer reír. Desde pequeño, imitaba a maestros, políticos, actores, y usaba el humor como escudo y como arma. Él mismo lo diría años después: hacer reír era mi forma de que la gente olvidara, aunque fuera por un instante, que la vida podía ser dura. Lo que nadie imaginaba entonces es que ese mismo niño que limpiaba pisos se convertiría en uno de los actores mejor pagados de Hollywood. A los 15 años, Jim Carrey ya tenía claro lo que quería: ser comediante. Pero la realidad era otra. Su familia seguía luchando por sobrevivir, y el dinero apenas alcanzaba. Aún así, convenció a su padre de que lo llevara a un club de comedia en Toronto para probar suerte en un micrófono abierto. El resultado fue un desastre. El público no se rió, lo abuchearon, y Jim salió del escenario humillado. Para muchos, ese habría sido el final. Para Jim, fue el inicio. Siguió practicando, perfeccionando sus imitaciones frente al espejo, estudiando la reacción de la gente, ajustando cada gesto, cada voz, cada movimiento. No tenía dinero para maestros, así que el espejo se convirtió en su mejor mentor. Poco a poco, fue mejorando. Volvió a los escenarios. Esta vez, con más confianza, arrancando carcajadas en vez de silencios incómodos. Pronto, Jim empezó a hacerse un nombre en el circuito de comedia de Toronto. No ganaba mucho, pero ganaba lo suficiente para creer que estaba en el camino correcto. Y aquí aparece algo clave: la fe inquebrantable en sí mismo. Jim creía que podía llegar a lo más alto. Tanto, que escribió un cheque para sí mismo por $10 millones, fechado a 1995, y lo guardó en su billetera, como recordatorio de lo que estaba destinado a lograr. No tenía ni para pagar la renta, pero llevaba un cheque de multimillonario. Eso no es locura, eso es visión. Con apenas unos ahorros y una confianza que parecía más grande que su bolsillo, Jim Carrey se mudó a Los Ángeles, convencido de que ahí lograría su sueño. La realidad fue cruel: noches enteras durmiendo en un coche estacionado en las colinas de Hollywood, audiciones fallidas y largas horas preguntándose si había cometido el error de su vida. Pero aquí está el punto: no se rindió. Mientras otros habrían vuelto a casa, él siguió subiendo al escenario, noche tras noche, perfeccionando su estilo. En esa época, empezó a llamar la atención por su capacidad de transformar su rostro y su cuerpo de una forma casi caricaturesca. No era solo comedia, era un espectáculo en vivo. Y entonces, llegó su primera gran oportunidad: un papel en el programa de televisión In Living Color, a principios de los años 90. Ahí, Jim desplegó toda su energía explosiva, convirtiéndose en uno de los favoritos del público. Su nombre empezó a sonar en Hollywood. Pero el verdadero salto aún estaba por llegar. Y cuando llegó, lo cambió todo. En 1994, Jim Carrey consiguió el papel protagónico en una comedia que, en ese momento, parecía un proyecto arriesgado: Ace Ventura, Pet Detective. Nadie esperaba demasiado de la película. El estudio era pequeño, el presupuesto modesto y el personaje un detective excéntrico y ridículo que hablaba con animales. Pero cuando la cinta llegó a los cines, ocurrió lo inesperado. Jim Carrey se robó el show. Su estilo irreverente, sus gestos exagerados y su energía ilimitada hicieron que el público no pudiera dejar de reír. El filme recaudó más de $100 millones. Y de la noche a la mañana, el desconocido que dormía en un coche se convirtió en el
actor cómico más cotizado de Hollywood. Ese mismo año protagonizó dos éxitos más: La Máscara y Dumb and Dumber. Tonto y retonto. 3 taquillazos en un solo año. De pronto, el cheque que había escrito años atrás por $10 millones de dólares ya no era un sueño lejano. Era un contrato real. Para quienes no lo sepan, en la industria del cine los actores suelen cobrar en función de su poder en taquilla. Y en ese momento, Jim Carrey era la nueva máquina de oro de Hollywood. Pronto se convirtió en el primer actor de la historia en ganar $20 millones por una sola película. Lo que para muchos parecía imposible, Jim lo había hecho realidad. Y lo había hecho con algo tan simple y tan poderoso como la fe en su visión y la determinación de no rendirse. A mediados de los 90, Jim Carrey ya era el rey indiscutible de la comedia. Pero había un problema. Muchos lo encasillaban como el tipo de las muecas y los gritos raros. Él quería más. Quería demostrar que podía ir más allá de las carcajadas fáciles. En 1998 llegó The Truman Show, una película que no era solo comedia. Era una crítica profunda a la manipulación mediática y a la vida como espectáculo. Jim interpretó a Truman Burbank, un hombre que descubre que toda su vida es un reality show. Y lo hizo con una sensibilidad que sorprendió al mundo. La película fue un éxito rotundo. Recibió nominaciones al Oscar y puso a Carrey en la conversación como actor serio. Un año después, con Man on the Moon, interpretó al excéntrico cómico Andy Kaufman. El papel le valió un Globo de Oro. Y las críticas lo confirmaron. Jim Carrey no era solo una estrella. Era un artista con rango. Ese fue el momento en que demostró que detrás del humor eléctrico había un hombre con una profundidad enorme y un compromiso absoluto con su arte. Y lo más inspirador es que todo eso lo logró sin dejar de ser auténtico. Carrey nunca abandonó la comedia. Simplemente le sumó una nueva capa: la del respeto. Hoy, cuando hablamos de Jim Carrey, no hablamos solo de un comediante exitoso. Hablamos de un hombre que pasó de limpiar baños y dormir en una furgoneta a convertirse en uno de los actores mejor pagados del mundo. Su historia es más que entretenimiento. Es una lección de vida. Visualiza lo que quieres y actúa como si ya fuera tuyo. Transforma la adversidad en combustible para avanzar. No temas reinventarte, aunque el mundo ya crea que sabe quién eres. Jim Carrey lo resumió alguna vez en una frase que hoy inspira a miles de emprendedores: puedes fallar en lo que no quieres, así que más vale que intentes lo que amas. Esa mentalidad fue la que lo llevó a escribir un cheque imposible de $10 millones, cuando no tenía nada, y a cobrarlo años después como realidad. Para los empresarios y soñadores, su vida deja un mensaje claro: no necesitas garantías, necesitas fe y trabajo implacable. El mundo puede reírse al principio, pero si tú crees lo suficiente y persistes, terminará aplaudiendo. Jim Carrey nos recuerda que los sueños grandes parecen locura hasta que alguien los cumple. La pregunta es: ¿te atreverás tú a ser ese alguien?